Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, quien les habla es el alumno Marco Salazar de la Facultad de Ingeniería Industrial. Pertenezco al curso de Físico-Química. Nuestra docente, la licenciada Erika Salas, y el curso que les voy a tocar en esta oportunidad es la ley de Boyle y Mariotte, ley de gases. Primero vamos a ver cómo se comportan las moléculas de un átomo de una partícula. Por ejemplo, en un sólido las moléculas están mucho más unidas, más comprimidas, a diferencia de un líquido y de un gas. En el gas es mucho más exagerado. ¿Por qué? Porque las partículas están mucho más en movimiento, separadas unas de la otra, están en constante golpe entre ellas. Por ejemplo, si queremos hablar de gases ideales, la primera ley de los gases ideales se debe al inglés Boyle y al francés Mariotte, que es a quien merecemos esta ley. Y nos dice que en una temperatura constante, la presión y el volumen son los únicos que van a cambiar, creando una K, que sería la constante de variabilidad. Por ejemplo, en el gas es el encargado de ocupar todo el espacio donde lo contienen, en todo su volumen, y las partículas están en constante movimiento. Luego, la ley de Boyle y Mariotte se debe a dos grandes físicos. Primero, Edmond Mariotte fue un físico francés. Él fue el primero en estudiar estas leyes, pero ¿por qué no fue conocido? Porque no lo publicó. Caso contrario, lo que sucedió con Robert Boyle. Fue un químico filósofo británico considerado el padre de la química moderna. Él, aparte de estudiar lo que había hecho Mariotte, fue el encargado de publicar esta ley. Entonces, entre los dos físicos, ¿qué nos dicen? Nos dicen que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que soporta, siempre y cuando la temperatura sea constante. Por ejemplo, en la fórmula tenemos y nos dice que es una transformación isotérmica. ¿Por qué? Porque no varía la temperatura. El volumen va a ser igual a una constante K sobre la presión que se aplica. Si vemos en el gráfico de la derecha, podemos ver que la presión, a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye, y si aumenta el volumen, la presión disminuye. Son inversamente proporcionales. En este ejemplo, mucho más claro, tenemos una válvula cerrada, y tenemos una presión 1 y un volumen 1. Nos dice que la presión 1 multiplicado al volumen 1, si es que la temperatura es constante, o sea, temperatura 1 y temperatura 2 son constantes o son iguales, va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. De acá podemos despejar cualquiera de estas cuatro fórmulas, dependiendo de las necesidades que querramos o del valor que deseemos hallar. Ahora, por ejemplo, tenemos un volumen, toda la parte amarilla es el volumen, que está en número superior, ¿cierto? Tenemos una temperatura y una presión y un gráfico que nos va a graficar el volumen y la presión. La presión está en 1. Lo único que va a variar es la presión. A medida que nosotros aumentamos en la parte amarilla más peso, estamos incrementando la fuerza hacia abajo, aumenta la presión a 1.4, pero la temperatura se mantiene. Y el gráfico podemos ver que a menor volumen, mayor presión. Seguimos aumentando la presión o la carga sobre el gas. La presión ha aumentado a 1.7, la temperatura se mantiene y el gráfico sigue avanzando. Y por último tenemos que la presión ha llegado al máximo, a 2 bar. Entonces, de esto podemos concluir que la presión va a aumentar a medida que el volumen disminuye, y el volumen va a disminuir cuando la presión aumente. ¿Cuáles son las importancias o usos de esta ley? Esta ley, por ejemplo, se usa en lo que es los buzos. Si nos dice que a mayor presión se comprime, entonces el buzo, al introducirse dentro del mar, tiene que expulsar el aire de sus pulmones a medida que asciende. ¿Por qué? Porque a medida que va ascendiendo, el pulmón va a tender a expandirse, disminuyendo la presión que genera en sus pulmones. Esto causaría un daño si no realiza estas prácticas. El segundo uso sería en lo que es el uso de la neumática. Por ejemplo, tenemos un robot que trabaja con aceites hidráulicos, brazos, pistones. Gracias a esta ley nosotros podemos comprimir el aire y realizar movimientos gracias a los pistones o a los neumáticos. Y por último, podemos también usarlo en los vehículos, ya sean los motores de gasolina, gas
o diésel, llamado también petróleo. ¿Por qué? Porque en el motor diésel, a la hora que succiona el aire, genera un vacío. El vacío se llena con un volumen estable. Ese volumen, con el mismo movimiento del motor, es comprimido hasta un cierto límite donde llega al punto máximo con una temperatura elevada y llega a generarse una combustión, expandiendo esto nuevamente y generando el giro circular del motor. En conclusión, entonces, señores, nos dice que la ley de Boyle-Mariotte es una ley isotérmica. ¿Por qué? Porque la temperatura es constante, no varía la temperatura. También dice que lo que descubrió Boyle es que la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes. El producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor. No, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, el volumen aumenta. ¿Por qué? Porque son inversamente proporcionales. Son todas las conclusiones. Muchas gracias por su atención. Permiso.